¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes aquí en el Perú, siendo las 13 horas con 34 minutos. Estamos desde la Iglesia Cristiana Llévese Mejor en Breña, Lima, Perú, para una entrevista sobrenatural, una entrevista muy especial que vamos a tener con el pastor Reinaldo Gracia. Él es un siervo de Dios que en este momento está siendo testigo de ese mover de Dios sobrenatural que está aconteciendo en Auschwitz, en Kentucky. Sin duda que en todas las naciones se sabe de que algo está ocurriendo en ese lugar. Y Dios ha movido el corazón del pastor Reinaldo para poder contarnos qué es lo que está pasando en Auschwitz, de qué manera está afectando su vida, cómo ve este mover en la gente que está viniendo a buscar al Señor y cuáles son los desafíos que nos queda como pueblo de Dios ante este despertar. Vamos a escuchar el saludo del pastor Reinaldo para todos nuestros amigos de Llévese Mejor de Juventud Provida. Pastor querido, un abrazote a la distancia. Gracias por aceptar esta entrevista desde Auschwitz. Adelante, querido pastor, su saludo y su impresión personal de lo que está pasando en Auschwitz en este momento. Muchas gracias, Juan, por haberme contactado, y quiero enviarles un caluroso saludo a todos y todas aquellos que nos ven y que nos van a ver allá en el Perú y quizás en otras partes de Latinoamérica. Para mí es un privilegio poder contar de las cosas que Dios está haciendo y ha hecho aquí en Wilmore, Kentucky. Y quiero señalar que lo que contaré aquí es mi perspectiva, mi experiencia personal. De ninguna manera pretendo hablar por ninguna de las instituciones, ni por la universidad, ni por el seminario, sino más bien yo, desde mi apreciación como estudiante del seminario, como persona que vivo aquí en Wilmore y también como pastor, porque yo pastoreo una iglesia que está muy cerca de lo que está aconteciendo aquí en Wilmore, Kentucky. Mi experiencia ha sido una de gran bendición, de transformación para mi vida personal, pero también he podido ver la transformación de otras personas. Algunos se preguntarán qué es lo que está aconteciendo aquí en Asbury. La realidad es que esto no es un evento que surgió de un vacío o de la nada. Desde hace muchos años que la comunidad estudiantil, tanto de Asbury como de seminario, aún las iglesias locales, han estado orando por un avivamiento, han estado orando por un despertar, han estado buscando la presencia de Dios. Hay grupos, diferentes grupos que se reúnen durante la semana orando intensamente por un avivamiento, para que Dios despierte los corazones, para que Dios se manifieste. Si bien es cierto que como seres humanos nosotros no podemos coercionar a Dios, y que Dios se muestra cuando Él quiere y como Él quiere, y eso fue lo que pasó en este lugar. Un miércoles había una capilla, un servicio normal de la Universidad de Asbury. Luego que el predicador termina su mensaje, un grupo, uno o dos jóvenes se levantaron para confesar, arrepentirse delante de Dios, orar, y esto provocó que otros hicieran lo mismo. Y esto provocó que siguieran en adoración, que siguieran en oración. Así que Dios se mostró ese día cuando nadie lo esperaba. Pero sí había ya una postura del pueblo, ya había una humillación del pueblo, ya había un provocar del pueblo hacia esta presencia de Dios. Había gente esperando, incluso había gente que ya se habían cansado de esperar tantos años, y el avivamiento o el despertar no llegaba. Quiero resaltar una persona que sirve como ese símbolo de este avivamiento. Él se llama Hon To. Él es de Malasia, y él, algunos años atrás, él vino a la comunidad de Wilmore, a la comunidad de Asbury, diciendo que Dios le dijo que iba a haber un avivamiento en la ciudad. Él estuvo años. Aquellas personas que viven en Wilmore o que son estudiantes de la universidad o del seminario saben de lo que estoy hablando. Él estuvo años escribiendo cartelones abajo, en letra, que decían revival is coming, repent, el avivamiento viene, arrepiéntanse,
pongamos a Jesús, busquemos al Señor Jesús como el Rey de nuestras vidas. Y él caminaba a la comunidad con esos cartelones día y noche, día y noche, día y noche, por años. Y había muchas personas que decían, bueno, este señor se volvió loco porque el avivamiento no ha llegado. Y de repente, cuando menos nadie lo esperaba, el avivamiento llegó. Amén, amén. Bueno, querido Reinaldo, todo esto empezó el día miércoles. ¿A los cuántos días después tú fuiste a la capilla? ¿Y qué es lo que tú también estás esperando? Como tú dices, no nació de la nada, sino que había ya un querer de buscar al Señor, de buscar, pero nadie sabía el día ni la hora en que iba Dios a encender el corazón de la iglesia. En forma personal, tú estabas obviamente pastoreando, sirviendo al Señor de todo corazón. Cuando cómo te enteraste de esto y cómo llegaste, qué sentiste en forma personal, tú y tu familia, de esta experiencia que se está viendo en Austin? Sí, como había usted mencionado, yo soy estudiante del seminario y en el seminario las oficinas de los estudiantes que están haciendo su doctorado están justamente debajo de la capilla de Estes Chapel. Y ese el primer día que ocurrió, yo escuchaba a los compañeros hablando, oye, aconteció algo al cruzar la calle en la Universidad de Asbury. Los estudiantes están orando, los estudiantes no han parado de adorar, algo está aconteciendo. Ese primer día yo no fui, ni el segundo día tampoco, estaba un poco escéptico, yo pensaba, pues quizás esto dure un día o dos. Al tercer día, cuando yo noté que personas del seminario y personas de la comunidad comenzaron a ir al auditorio Hughes, que es donde está ocurriendo este gran evento, yo fui a ese lugar. Yo dije, yo voy a ver qué es lo que está pasando allí. Cuando entré en ese lugar, lo que se podía sentir era una atmósfera de la presencia de Dios. Se sentía una atmósfera de paz, de mucha tranquilidad. Se sentía una atmósfera de reverencia a Dios, de respeto a Dios. Habían personas orando, habían personas llorando, habían personas arrepintiéndose, adorando a Dios. Habían tiempos donde se levantaban personas designadas para traer una reflexión bíblica de algunos 15 a 20 minutos. La adoración nunca se detenía. También se habría abierto espacio para que las personas testificaran de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Correcto. Y ahí, en ese momento, yo entendí que ciertamente esto era un visitar de Dios para esta comunidad. Porque si hay algo que resaltar es que nadie le dijo a estos jóvenes, tienen que venir al auditorio todos los días. Nadie le dijo a estos jóvenes, nadie obligó a estos jóvenes a estar en ese lugar. Nadie no hubo ninguna promoción. Esto fue algo espontáneo. No hubo un super predicador, una super banda cristiana. Simplemente eran los estudiantes con una actitud de arrepentimiento, de adoración a nuestro Dios y un hambre por la presencia de Dios. Y de igual manera, nadie le ha dicho a las miles de personas que han venido a este lugar, hey, vengan a este lugar, vengan, las personas tienen hambre de Dios y quieren venir a este lugar para experimentar lo que aquí está aconteciendo. Y aún mi familia tuvimos la oportunidad hace dos domingos, ese primer domingo de esa semana, como usted dice, hoy se cumplen 14 días de lo que está ocurriendo allí. Ese primer domingo, después del servicio de nuestra iglesia, yo llevé a mi familia y también mi familia fue bendecida por lo que estaban aconteciendo. Yo tengo, mis niños son pequeños, de 11 a 6 años de edad, y ellos estuvieron muy impactados, estaban muy sorprendidos y pienso yo que también recibieron de parte de Dios ese día. Ok, bueno, estamos con el pastor Reinaldo desde Austin dando su reporte de lo que está pasando en esa capilla que ha llamado la atención, porque como bien dice el pastor Reinaldo, no había un predicador reconocido, el cual honramos a los predicadores reconocidos, no había
cantante ni banda reconocida, el cual honramos también, sino que solamente estaba la imagen del Dios invisible, como dice la palabra, ¿no? Y que comenzó a traer el corazón primero de 2, 3 jóvenes, hubo confesión, hubo arrepentimiento y un deseo de bendecir, adorar el nombre del Señor. Y el pastor Reinaldo fue a los días, al tercer día de este despertar, y comenzó también a experimentar cosas que seguramente él solamente puede en su corazón describir detalladamente, pero nos transmite realmente que en ese lugar había alguien mayor que todos, ¿no? Y que merecía reverencia y todo esto. Cuando tú entraste con tus hijitos que también fueron afectados en un buen sentido, fueron tocados, ¿qué es lo que el Señor en forma personal te decía a ti como pastor? Te pregunto eso porque como pastores a veces creemos que ya lo sabemos todo, que tenemos ya experiencia, ¿no? Y lo que quisiéramos es a través de este programa que sobre todo los pastores, los líderes, tengamos un corazón receptivo a ese Dios que su misericordia son nuevas cada mañana, ese Dios que tiene planes nuevos, ese Dios que quiere que estemos siempre renovándonos. ¿Qué es lo que te enseñó al entrar ahí esa atmósfera como pastor? Yo pienso que como pastor es importante reconocer que la iglesia es de Dios y que Dios cuida de su iglesia. Amén. A veces olvidamos como pastores que estamos tan envueltos en el quehacer de atender bien a las personas, de servirle bien, de traer un buen mensaje y nos cargamos y nos olvidamos que al final la iglesia es de Dios y que tenemos que reconocer que Dios a veces se muestra y vemos a Dios obrar en la iglesia físicamente o con sus manifestaciones. Hay otras veces que no lo vemos, Sí. pero que al final Dios está cuidando de su iglesia. Y que recordemos que como pastores, en última instancia, la iglesia es de ese Dios. Como dice el libro de Juan, Él es el pastor de la iglesia, Él es el buen pastor. Amén. Y nosotros tenemos el privilegio de poder participar en la vida del pueblo de Dios porque Dios nos ha llamado a hacer esta labor de lo que es ser pastor. Pero debemos recordar que las ovejas le pertenecen a Él y que Dios tiene cuidado de su iglesia. Que no estemos cargados, que las cosas que nosotros no podamos hacer como pastores en la vida de los creyentes, Dios está obrando en ellos a través de su espíritu y a través de su palabra. Y que esa palabra que nosotros estamos llevando domingo tras domingo a nuestra gente o durante la semana está haciendo un efecto. Y que Dios también está trabajando en sus corazones y en sus vidas. Yo tengo miembros de mi iglesia local que han podido participar de este evento también. Sí, y sí. qué bueno es saber que yo no les dije, hey, vengan a este evento, sino que ellos y ellas decidieron venir. Ajá. Y eso es señal de que Dios está trabajando en mi iglesia local. Así que como pastores, esa es mi impresión. No nos olvidemos que la iglesia pertenece a Dios y no nos olvidemos que también Dios está obrando constantemente entre su pueblo, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Dios está obrando en la gente a la cual nosotros le estamos sirviendo. Amén, amén. Qué lindo. Me hace recordar cuando Jesús dijo a los discípulos, ¿no? A Tomás, ¿no? Por cuanto me viste, Tomás, creíste, pero más bienaventurados serán los que no me vieron, pero creyeron, ¿no? Y creo que en este momento en Osby están todos disfrutando de una bienaventuranza, ¿no? Una cercanía con Dios muy especial, muy particular. A veces yo me traslado y digo, Señor, no puedo estar en ese lugar, pero con mi oración me uno, con mi adoración me uno mientras estoy siguiendo por las redes, ¿no? Excelente. Para ir ya terminando en un momento más, 2 preguntas muy concretas. La gente. He visto colas, he visto tus reportes, ¿no? He visto que no falta comida, he leído historias tremendas de que solamente tienes que ir y encontrarte con Dios. No te preocupes del resto, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de la atmósfera que estás viendo, ¿no? Y al final, ¿no? ¿Qué desafíos nos
esperan aquellos que también oramos por un avivamiento en las naciones. Como bien usted señaló, Dios y el mover de Dios no solamente está encerrado en lo que está pasando en el auditorio huge, que es el auditorio principal. Correcto, correcto. Dios está moviéndose aún a las afueras. Algo que quiero resaltar es en el día lunes, en las afueras se hizo un círculo de personas. Había un estudiante con una guitarra acústica y otro estudiante con un cajón, y ellos comenzaron a cantar. Y ese círculo, cuando yo fui en la mañana, porque ese día yo estuve desde la mañana hasta tarde en la noche participando de esa actividad, ese círculo durante todo el día se mantuvo. Wow. Se mantuvo durante todo el día y la noche. Y venían diferentes personas y se unieron a ese círculo, y cada vez que pasaban las horas, el círculo se hacía más grande. Como usted también había dicho, yo estuve haciendo varias grabaciones, y en uno de mis videos yo digo que yo no puedo hacerle justicia a lo que está haciendo Dios allí, porque las cosas que yo estoy escuchando mientras camino entre las filas, personas hablando diferentes idiomas, diferentes lenguajes, de diferentes lugares. Usted le ve en sus rostros que son de diferentes lugares, personas de Asia, de Latinoamérica, de Australia, de Europa, aún de Estados Unidos, de Canadá, de todos los lugares, hablando diferentes idiomas, y personas reportando lo que están viendo y experimentando quizás a sus iglesias, en sus países. Personas en la fila o en la cola hablando unos con otros, orando, personas ministrándose los unos con los otros, Dios moviéndose, personas tiradas en el suelo llorando delante de la presencia de Dios. Ha sido algo increíble ver eso. Por otro lado, algo que hay que resaltar es la hospitalidad. La hospitalidad cristiana se vio demostrada en esta comunidad. Los residentes de la comunidad de Wilmore demostraron hospitalidad, en el sentido que muchas personas abrieron sus casas a desconocidos, porque personas viajaron de diferentes partes del mundo y de diferentes partes de Estados Unidos sin tener un hotel donde hospedarse, un lugar donde hospedarse, qué iban a comer, cómo se iban a mover. Ellos solamente vinieron en fe, y personas de la comunidad abrieron sus casas a totalmente personas extrañas que nunca habían visto, para que se quedasen con ellos. Esas personas le brindaron comida. Ahora, en el evento podemos ver que la Universidad de Asbury y el seminario, en las localidades que ellos habían abierto, brindaban bebidas como agua, y también tenían bebidas calientes porque los días habían sido días fríos. Y brindaban también lo que nosotros le conocemos como snacks o picadera o galletitas, cosas para comer ligeras a estas personas. El seminario, tanto como la universidad. También resalté en uno de mis videos acerca del ministerio del Ejército de Salvación, Salvation Army. Ellos colocaron 3 camiones en 3 diferentes localidades donde estaba ocurriendo el evento, y ellos constantemente estaban brindando alimento a las personas. Hubo un día que estaban brindando cobijas a las personas, y tenían una calefacción colocada entre las filas para que las personas, mientras iban caminando, el frío no les hiciera daño. Entonces, de diferentes maneras podemos ver cómo otras personas llegaban. En una ocasión yo estaba en el seminario, en el gimnasio del seminario, estaba participando del evento, y una persona llegó y le dijo a la encargada de esa localidad, le dijo: yo tengo 15 cajas de agua que quiero donar, ¿dónde las pongo? Personas de la comunidad donaban diferentes cosas para que todos esos niños, jóvenes, familias, ancianos que estaban participando, a lo menos tuvieran algo que comer mientras hacían estas filas, porque la fila o la cola o la línea era de algunas 3, 4, 5 horas, depende a cuál usted se uniera. Y yo creo que es demostrar la hospitalidad cristiana, ese
central para mí. Yo también vi a Dios obrando a través de la hospitalidad. Y hospitalidad es hacer espacio, hacer espacio especialmente para aquellos desconocidos. Y esto está al corazón, en el corazón del cristianismo, lo que es la hospitalidad cristiana. Así es, fabuloso. Qué hermoso. Como la palabra habla de que permanezca el amor fraternal, ¿no? Mirá cuán bueno, cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía, ¿no? Yo creo que son síntomas realmente de que este es un mover de Dios, ¿no? Es un mover de Dios. Para ir terminando, mi querido pastor Reinaldo, ¿cuáles son los desafíos? Vamos a decir, en un buen término, ¿no? Que esto también ha llevado a la universidad, porque no se acapara la ciudad para recibir tanta gente, comenzar a tomar ya ciertas medidas, ¿no? Y ahora creo que van a cerrar su servicio ya de una forma abierta para todos, pero se han abierto las posibilidades para que otras iglesias también abran las puertas para que la gente siga buscando el rostro de Dios. ¿Qué van a hacer esas personas que han pasado por esta experiencia? ¿Cuál es la tarea que corresponde? Tú me hablaste que venían de diferentes países y seguramente ellos van a trasladar esa experiencia personal, ¿no? Y poder compartirlo seguramente con su gente, con su nación, ¿no? Y recordaba para terminar esta parte, en una ocasión cuando hubo un gran avivamiento en Gales, creo que fue que Wesley fue hasta allá, ¿no? Viajó porque estaba interesado en ese mover de Dios y regresó obviamente para poder luego ser él o Finney creo que fue, y que hizo que viniera un avivamiento tremendo en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que creo lo que queda, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, especialmente para la juventud, ¿no? ¿Qué, qué nos dice sobre eso? Y para Quiero, terminar, una oración. sí, quiero proveer un poco de contexto. El pueblo donde se encuentra la universidad y el seminario es un pueblo de aproximadamente algunas 5,000 personas. Hay una calle principal, quizás hay una entrada o 1 a 3 entradas y salidas de este pueblo. Es un pueblo muy pequeño, solamente muy pequeño. Es un pueblo pequeño y estaba a un punto, llegaron quizás algunas 20,000 o más de 20,000 personas al pueblo, al punto que la policía tuvo que cerrar el pueblo y dijeron, el pueblo está totalmente cerrado porque no hay capacidad para estas personas. Entonces, eso hay que ponerlo en contexto y reconocer que estas instituciones son instituciones cristianas, pero son instituciones académicas también. Correcto, correcto. Y hay una responsabilidad para con el estudiantado de esas instituciones. Y estamos hablando de ya son 14 días en el cual esto ha estado ocurriendo sin detenerse. Oficialmente, el día de mañana será el último gran evento. Es un evento que se celebra en las universidades cristianas, donde se transmite en todas las universidades cristianas un evento para estudiantes que se hace, se llama el Día de Oración para los estudiantes de universidad. Y ese evento, por casualidad, tocaba este año hacerlo en Asbury, ¿o verdad? Sabemos que en Dios no hay casualidades. Claro, claro. Se espera que entonces mañana, con este gran evento, culmine esta experiencia. Ahora bien, la universidad y el seminario se van a responsabilizar de sus estudiantes y de la vida espiritual de sus estudiantes. Y el llamado que han hecho el presidente de la universidad específicamente ha sido a que las iglesias locales se encarguen, los pastores y pastoras, de entonces del discipulado y de atender a las personas, ¿verdad? Que han sido añadidas a nuestra comunidad, pero también que cada iglesia debe hacerse responsable de sus discípulos y discípulas que participaron de este evento. El presidente del seminario ayer estuvo predicando y la perspectiva que él utilizó es 2 milagros. Él dice que lo que está el tener estudiantes en una institución teológica es un milagro.
Y el tener este avivamiento, despertar en este tiempo es otro milagro. Y él Correcto. dijo, estamos negociando entre dos milagros, ¿verdad? No queremos dejar a ninguno de los dos. Yo creo que la postura de la institución es que esto siga, pero al mismo tiempo están reconociendo que no se trata de lo que está ocurriendo simplemente aquí, sino que cada creyente en el lugar donde se encuentre puede crear y continuar con esto que Dios está haciendo. Quizás personas llegaron a este lugar para ser refrescados, renovados, para confirmar o reafirmar su compromiso con Dios y volver entonces a su país de origen o a su iglesia local con este mismo amor, con esta misma intensidad y pasarle esto a los otros creyentes de la fe, a los otros hermanos en la fe. Creo que sí, el gran desafío que yo veo es, hay varios desafíos. El gran desafío es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que el Dios, haber visitado nuestra comunidad, ha permitido que las personas que viven aquí y a las personas que vinieron a este lugar rompan patrones en sus vidas y le den prioridad en su rutina diaria a Dios. Correcto. Porque las personas tenían que seguir trabajando, los estudiantes teníamos que seguir estudiando, pero cuando terminábamos nuestra clase o nuestro trabajo que estábamos haciendo, íbamos a ese lugar a adorar a Dios. Y podemos ver que se insertó una nueva rutina como práctica espiritual. La importancia de esa conexión a Dios. Quizás personas dejaron de ver su película favorita, su programa favorito, ver las redes sociales, ese tiempo que lo utilizaban para eso, dijeron, no, ahora yo voy a ir al auditorio a orar, a adorar, a buscar de Dios, a leer las escrituras. Y yo creo que ese es el gran desafío. ¿Qué hacemos después? El mismo Jesús, cuando los discípulos dijeron, Señor, vamos a hacer unas enramadas y quedarnos aquí. Jesús le dijo, no se trata de eso. Debemos volver nuevamente allá. El endemoniado gadareno, cuando se encuentra con Jesús, le dice, Señor, yo me quiero ir contigo. Tú me has liberado de esto. No. Me quedo contigo. Vuelve a tu pueblo y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Yo creo que esa es la postura que debemos adoptar. Muy bien. De que nosotros tenemos una responsabilidad. Si bien Dios nos ha visitado, y nos ha visitado no solamente los que estamos aquí, sino a los que lo han podido ver a través de las redes sociales. Tenemos una responsabilidad como iglesia de compartir a ese Dios con otras personas que no tienen. Muy bien. Otro desafío que puedo mencionar es el desafío de quizás de no ponerle límites a Dios. A veces pensamos que Dios trabaja de una manera. Esta es la manera que Dios trabaja. Esta es la manera que Dios obra. Esta es la manera que Dios puede hacer las cosas, porque lo dice la razón, porque lo dice la tradición, o porque lo digo yo, o porque lo dice cualquier otra persona, alguna persona influyente dentro del cristianismo. No. Estos son los parámetros de Dios. La realidad es que Dios obra como Él quiere, porque si no, no fuera Dios. Él sigue siendo. Nosotros entonces tenemos que, he visto personas, ¿verdad?, que no entienden lo que está aconteciendo aquí. Y no está mal no entender, pero también tenemos que reconocer que Dios hace como Él quiere, que Dios obra de la manera que Él quiere. Y como último desafío que quiero mencionar es que no es Asbury no puede convertirse en un lugar para recibir de Dios simplemente, para decir, no, si tú quieres recibir de Dios, tienes que ir a Asbury, tienes que ir a Wilmore, Kentucky, tienes que ir a Estados Unidos, a ese lugar. No. Como una meca, ¿no? Para los musulmanes. Sí, no se puede convertir en... Sí. Jesús, en su discusión con la samaritana, estaban diciendo, ¿cuál es el lugar de adoración? Jesús le dice, no, en espíritu y en verdad. No se trata de una localidad. No es el templo, no es la montaña, es en espíritu y en verdad. Amén. Y cuando vemos la misión de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús Lucas al final de su gran comisión y Lucas escribiendo en Hechos, dice, vayan a las naciones, vayan, reciban el espíritu
y la gente en las naciones pueden recibir el Espíritu. Así Así que es. no se trata Amén. de que usted esté aquí, sino que usted Así es. también puede provocar ese mover en su Correcto. contexto, porque Correcto. Dios también está allí. Y Dios Amén. también le puede visitar a usted allí donde usted se encuentra. Y todo Amén. comienza, ¿verdad? Con una vida de humillación delante Claro. de nuestro Dios Eso. y con persistencia y pedirle a Dios que nos visite, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos llene de su presencia, porque Sí, lo que Señor. aconteció aquí no es algo que no haya acontecido a través de la historia de la iglesia. En diferentes países de Latinoamérica, en diferentes países del mundo, fuera de Estados Unidos, también esto ha ocurrido. Pero sí hay personas dispuestas a buscar a ese Dios. Yo creo Amén. que Amén. esos 3 puntos serían Excelente. para culminar. Fabuloso, Pastor Reinaldo, muy, muy orientador su parecer sobre cómo los desafíos que nos esperan, ¿no? Queremos terminar este momento pidiéndole que usted pueda hacer una oración al Señor para que estos desafíos estén en nosotros, ¿no? ¿Quién de nosotros que he visto en el chat de diferentes países no nos gustaría ir allá, ¿no? Visitar, ¿no? Por mi mente pasaron como 3, 4 veces, decir cuánto estará un pasaje, todo el mundo con expectativa, ¿no? Pero como usted bien dice, ¿no? Nos corresponde a nosotros ese mismo Dios que ustedes buscaron, ese mismo Dios es nuestro y ese mismo Dios también quiere manifestar, revelar a Jesucristo como el Señor, ¿no? Entonces, excelente. Me gustaría que pueda hacer una oración para que esta conversación pueda motivar a que muchos pastores, muchos jóvenes sobre todo, puedan ver que tenemos un Dios vivo, ¿no? Un Dios que quiere mostrarse de generación en generación, ¿no? Y que el mensaje de Jesucristo tiene que ser mucho más promovido, ¿no? Y que la pasión por esperar a un Jesús que viene otra vez pueda ser una motivación diaria, ¿no? Ven, Señor Jesús, ven, ¿no? Y prepararnos porque el día del Señor ya viene, ¿no? Ya viene el Señor, las señales, ¿no? Y aprovechemos esta ocasión. Tú y yo hemos sido testigos de algo que nunca vimos. He visto eventos de horas, vigilias, ayunos, muchedumbres, pero ya 14 días sin parar, disfrutando de la presencia de Dios, eso no es algo natural, es sobre todo los testimonios, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? El ser más rectos, más honestos, ¿no? Santos en toda nuestra manera de vivir. Una oración, por favor, Reinaldito, para que el Señor pueda concedernos recibir este consejo, ¿no? Acá tengo mi papita, ¿no? Para que esto lo que empezamos a ver a través de tu vida pueda también motivar a que en el Perú podamos encender la luz del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Adelante, por favor. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir. Sí, Jesús. Gracias por la experiencia, Dios, que hemos vivido aquí en Asbury. Gracias. Pero si bien es cierto, Dios, tú eres el Dios de la tierra. Tú no estás limitado ni a tiempo, ni a espacio, ni a localidad, Señor. El salmista decía que un corazón contrito y humillado, tú nos rechazas. Y Jesús dijo, el que busca, halla. Y vemos en el libro de Hechos que los discípulos en el aposento alto estuvieron esperando por el derramamiento del Espíritu, pero estaban haciendo tu voluntad, siguiendo tu palabra, siguiendo tus mandatos, Señor. Este evento, Señor, no es un evento que solamente puede ocurrir aquí, sino en todas las naciones. Y hoy oramos, Señor, para que la tierra linda y preciosa, Señor, de Perú, también Dios, tenga este despertar y puedan experimentar este avivamiento en sus vidas, Señor. Y que tú toques los corazones, Señor, especialmente de nuestra juventud, Señor amado. Este mover fue comenzado por jóvenes, Señor. Jóvenes, jovencitas, Señor. Y oramos para que ese fuego en los corazones de los jóvenes y jovencitas, Señor, allá en el Perú, ardan por ti y por tu presencia, Señor. Que ellos y ellas puedan, Dios, esparcir este fuego donde quiera
que ellos y ellas vayan, Señor amado. Oramos, Señor, para que lo que tú estás haciendo en el Perú, Señor, los cristianos, los creyentes se puedan unir a lo que ya tú estás haciendo, Dios. Señor, si bien es cierto, todavía somos seres humanos, y si algo nos enseña el pueblo de la historia de Israel, es la necesidad que tenemos como humanos de verte obrar, Señor. Aunque no andamos de experiencia en experiencia, porque andamos por fe y lo que tú has hecho en nosotros, las experiencias son necesarias, Señor. Y por favor, Dios, te pedimos que te muestres, que te reveles, que hagas algo grande, Señor, en alguna localidad allí en Perú también, Señor amado, como lo estás haciendo alrededor del mundo. Oramos, Señor, para que este pequeño fuego, Dios, se esparza y crezca, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, hemos orado. Amén y amén. Amén, amén, amén. Amén, querido pastor. Muchas gracias por este tiempo valioso, este tiempo que estaba en el corazón de Dios, ¿no? Dice que Él prepara un camino de buenas obras. Muchas gracias por su corazón, su oración tan sincera. Y esperamos mantenernos en otra ocasión conversando, tal vez otros temas, ¿no? A ver por dónde va el avivamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está empezando a hacer Dios, ¿no? Muchas gracias. Reciba un abrazo para usted, para su familia. Que Dios le bendiga y que esa llama que el Señor encendió en ustedes como familia puedan seguir llevando a mucha gente que va a ver la luz de Jesús, el evangelio Amén. Glorioso de Jesús. Que Dios te bendiga, pastor. Un abrazote. Bendiciones. Maranata.